Dime tú. Uno, dos, tres. Hola, mi nombre es Martín Vargas. Estamos en la actividad Asignación Docente. Vamos a analizar un problema de regresión lineal. Este problema de regresión lineal consiste en una compañía química que desea saber si la energía eléctrica consumida por mes depende de la temperatura ambiental promedio, del número de días del mes, de la pureza promedio del producto, de las toneladas fabricadas del producto. Y tenemos aquí 12 datos muestrales. En la primera columna tenemos la variable dependiente Y, que es la energía eléctrica. En la columna asignada X1, pues nuestra variable independiente, que son los datos de la temperatura ambiental promedio, etcétera, etcétera. Y entonces lo que queremos hacer es ajustar un modelo de regresión lineal múltiple, es decir, que nuestra variable dependiente sea función de x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3 y x subíndice 4, donde los coeficientes b0, b1, b2, b3, b4 son calculados a través de un método de mínimos cuadrados. Usando precisamente el método de mínimos cuadrados, eh, se obtiene que los coeficientes b están dados por esta expresión. Entonces lo único que tenemos que hacer es pues hacer estas operaciones que nos indican aquí, donde la matriz X está dada por esta matriz que está aquí. La primera columna son de números 1, la segunda columna son los datos de la variable independiente X subíndice 1, los datos de la columna 3 son los asignados a la X subíndice 2, X subíndice 3 y X subíndice 4. Y entonces, pues comenzamos haciendo las operaciones. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar la matriz transpuesta de X por X misma y nos va a resultar una matriz de 5 por 5, donde pues está calculada aquí. Después vamos a hacer la matriz inversa. Entonces aquí tenemos X transpuesta X inversa, calculamos la matriz inversa y está dado por esta expresión. Claro que todo esto lo hacemos a través de un programa porque las operaciones serían bastante complicadas. Ahora, ahora calculamos X transpuesta Y. X transpuesta Y es una matriz columna de una sola columna con 5 renglones y su expresión es esta. Ahora, ya que hicimos todo eso, entonces ahora sí podemos calcular los coeficientes B, donde los coeficientes B sería pues las dos matrices que hemos calculado anteriormente, hacemos ese producto de matrices y obtenemos esta matriz columna, donde los elementos de esta matriz columna son los coeficientes de la regresión lineal. O sea, B0 corresponde al primer coeficiente, que sería menos 102.71, B1 sería 0.6, B2 sería 8.92, B3 1.43 y B subíndice 4 pues sería 0.01. Una vez que tenemos los coeficientes de regresión lineal, pues los sustituimos en el modelo de regresión lineal, es decir, entonces nuestro modelo quedaría como y igual a pues menos 102.71 más 0.6 por la variable x1 más 8.9 por la variable independiente x2 más 1.3 por la variable independiente x3 más 0.01 por la variable independiente x4, y esto correspondería a nuestro modelo de regresión lineal. También vamos a calcular una tabla de análisis de varianza conocida como ANOVA. Para calcular la tabla de análisis de varianza tenemos que calcular los siguientes parámetros: la suma de cuadrados de la regresión representada por SSR y está dado por esta expresión, donde pues B es la matriz de los coeficientes, pero es la matriz transpuesta de los coeficientes multiplicada por X transpuesta por la matriz Y. Hacemos todas estas operaciones y me resulta este número que está aquí. Y luego hacemos la operación, sumamos todas las variables dependientes, el valor de las variables dependientes, las elevamos al cuadrado, las dividimos entre n, que es el número de datos, y obtenemos este resultado. Hacemos la diferencia y obtenemos entonces que el valor de la suma de los cuadrados de la regresión es 4957.2. Ahora calculamos la suma de los cuadrados de los errores. La suma de los cuadrados de los errores está dado por esta expresión, que es
Y transpuesta multiplicada por y menos los coeficientes b, la matriz de los coeficientes b transpuesta, x transpuesta por y. Hacemos esas operaciones, nos resultan estos números y hacemos la diferencia y obtenemos pues este número. Ahora la suma total de los cuadrados está dado por esta expresión. Igual hacemos las operaciones y obtenemos este valor. Después con esos valores vamos ahora sí a la tabla de análisis de variancia, ANOVA. Las fuentes de variación pues son la regresión, el error y el total. Aquí tenemos simplemente los datos que hemos calculado anteriormente, la suma de cuadrados de los errores, la suma de la suma de cuadrados totales y lo que vamos a hacer, bueno, pues es también los grados de libertad para la regresión sería P, que es el número de variables independientes, que en nuestro caso vale 4. Si hacemos la división de este número entre 4, nos da el cuadrado medio, que es este valor. Si hacemos la división de la suma de los cuadrados de los errores, que es este valor, y lo dividimos entre 7, que es el número de datos, que vale 12, menos P, que son los grados de libertad, menos 1, y esto me va a dar igual a 7. Si hacemos esta cantidad entre 7, pues me da esta cantidad que está aquí. Luego lo que hago es divido esta cantidad entre esta, y esto me va a dar el valor calculado de f subíndice 0, que en este caso me da 5.1. Y de esto todo esto lo vamos a comprobar con utilizando la herramienta de Excel. Pues vamos a nuestra computadora y entonces ahora estamos en nuestra computadora, ya abrimos el Excel. Como se puede observar, en la primera columna aparece la variable y, que es la variable dependiente, y en las siguientes columnas pues las variables independientes x subíndice 1, x subíndice 2, etcétera, etcétera. Para hacer el análisis nos vamos a la pestaña Datos, que se encuentra en la parte de arriba, aquí. Después de Datos nos vamos a Análisis de Datos, que se encuentra en la parte superior derecha, aquí. Damos clic y se nos aparece esta ventanita. En esta ventana buscamos regresión, damos clic y se nos aparece esta ventanita. En donde lo primero que nos dicen es pues indicar las variables, la variable dependiente. Entonces vamos para nuestra tablita y aquí pues señalamos nuestra variable dependiente y luego pues vamos a señalar las variables independientes. Las ponemos aquí, señalamos, ya está señalada la variable independiente. También requerimos un nivel de confianza del 95%, damos clic y eso sería todo, y luego le ponemos aceptar y ya nos aparece nuestra tabla de varianza. Como podemos observar, aquí se nos aparece nuestra tabla de varianza, que es, pues, aquí tenemos el número de grados de libertad P, que vale 4, tenemos los coeficientes, tenemos el valor de F calculado, que es 5.1, que corresponde a lo que nosotros habíamos hecho, y lo vamos a señalar con un color amarillo para que se distinga mejor. Ahí está. También vamos a ver que aquí en coeficientes pues podemos ver aquí
el coeficiente de intercepción que se representaría al b subíndice 0, el de la variable x1, variable x2, la vamos a, a ilustrar pues con un color verdecito, y aquí están pues los coeficientes que obtuvimos para la regresión lineal. Aquí está el valor de f0 calculado, y bueno, pues no se nos pidió, pero podemos calcular también pues el valor de f crítico. El valor de f crítico lo podemos, lo podemos calcular haciendo la siguiente instrucción. Simplemente ponemos igual, inversa, in- inversa de f de la función de Fisher, y aquí pues la ponemos como primer parámetro la probabilidad, que en este caso sería 0.95, los grados de libertad, que en este caso son P, que vale 4, y 7. Apretamos Control Shift Return y ya me da el valor de f crítica, que sería 4.12, y como podemos observar el valor de f calculado es 5.1. Por lo tanto, como el valor de f calculado es mayor que el valor de f crítica, eso quiere decir que aceptamos la hipótesis alternativa de que algunos de los coeficientes beta que están aquí son distintos de 0, y por lo tanto son representativos para una descripción de análisis de regresión múltiple. Bueno, estimado profesor, con esto me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.